Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa El Predicador. Programa transmitido a través de Radio Shalom, la estación con el espíritu, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal allá en el sur de California, nuestros amados mentores Ajarón y Araceli de Morales. Y quienes saluda también en esta hora su hermano Nelson Méndez. Pues contento de poder estar un día más, un programa más con todos ustedes, mis hermanos, esta oportunidad que me permite nuestro Elohim Jehová. Y pues vamos hoy a ver lo que es el tema acá en el programa El Predicador. Vamos a ver el tema la traición de Judas Iscariote. Ese es el tema de hoy, la traición de Judas Iscariote. Y claro, no sin antes hacer tefilá a nuestro Jehová para poder comenzar con este tema de hoy, mis hermanos, que pues es un tema importante conocerlo también y muy interesante. Pero también quiero invitarles a todos ustedes a que entre a la página de nuestros amados mentores en lo que es www.elyosoy.com. Ahí va a encontrar mucha enseñanza de nuestros amados mentores Ajarón y Araceli de Morales, enseñanza de raíces hebreas en un nivel profundo, mis hermanos, y también para principiantes, para nuevos, para todos aquellos que están comenzando en las raíces hebreas. Así que muchas bendiciones para todos ustedes en esta hora entonces, para toda la Kehilá y Yehoshua a la cual pertenecemos, también para todos los estudiantes del Instituto de la Kehilá y Yehoshua, donde se imparten diferentes cursos por los maestros que tiene la Kehilá y Yehoshua, y pues también por nuestros amados mentores Ajarón y Araceli de Morales. Y saludos a la Yeshiva Yeshua también, mis hermanos, Escuela de Enseñanza de Raíces Hebreas, la cual pues dirigimos y pues que es de mucha bendición. Vamos a hacer tefilá en esta hora, mis hermanos, a nuestro Elohim Jehová. Baruch atah Jehová, Eloheinu, melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Jehová, noten hatorah, beshem Yeshua Mashiach, sar shalom. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Príncipe de paz. Amén, amén y amén. Así que muy contento, mis hermanos y hermanas que sintonizan Radio Shalom. Estamos muy contentos porque sabemos que llegamos a Latinoamérica y al mundo a través de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Bien, entonces vamos a entrar en materia, mis hermanos, en esta hora. Quiero que vayamos entonces a lo que es el texto que nos habla precisamente de Judas, o de donde vamos a tomar base, que es en el libro de Mateo, en la Besora, Mateo capítulo 26, verso 14 al 16. Donde vamos a dar inicio entonces leyendo con el tema que nos ocupa hoy, la traición de Judas Iscariote. Y nos dice así Mateo 26, 14 al 16, nos dice de la siguiente manera: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Ahí está nuestra escritura de texto base. Y pues lo primero que tenemos que ver, mis hermanos, que es aquí
donde comienza realmente pues la traición de Judas. No con el beso cuando está en Getsemaní nuestro amado Yahushua, y llegan ahí los soldados, ya, bueno, llegan a apresarle. No es ahí, porque muchos dicen, no, es que es ahí, la traición de Judas fue con el beso, no. Con un beso que le dijo, entregas al Hijo del Hombre, con un beso lo entregas. Él lo entregó con un beso, todos sabemos eso, pero la traición en realidad comienza en estos versos. Aquí comienza la traición. Ya cuando le da el beso fue para identificarlo, y simplemente es para entregarle, para identificarlo, que se lo llevaran las autoridades romanas. Pero mis hermanos o los que venían pues a traerlo ahí, pero en realidad la traición comienza acá. La traición de Judas comienza en estos versos, donde por 30 monedas de plata él pues traiciona a nuestro Marán Yeshua, a nuestro amado Yeshua, a nuestro maestro Yeshua, a nuestro Adón Yeshua. Pero tenemos que ver que este Judas, pues de quién era hijo, tenemos que ver, esto lo podemos ver, mis hermanos, en Juan, en el capítulo 6, en el verso 71. Ahí podemos ver que de quién era hijo. Y si quiere, por favor, vaya conmigo ahí a Juan capítulo 6, verso 71, donde nos dice, hablaba de Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces, ¿de quién era hijo Judas Iscariote? Era hijo de Simón Iscariote. Y esto para que conozcamos un poquito, ¿verdad? De Judas, de dónde venía. Entonces, por eso estamos viendo ahora quién era el padre. Luego en el verso 4 del capítulo 12 también, ahí lo podemos identificar, y dice en Juan capítulo 12, en la versión de Juan capítulo 12, verso 4, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahí miramos entonces, el evangelista Juan nos está diciendo acá de quién era hijo Judas Iscariote. Entonces era de Simón Iscariote. De él era hijo, mis hermanos. Y pues, según los estudiosos, Simón Iscariote era muy conocido, ¿verdad? Y por eso también era conocido Judas, aunque Judas Iscariote era conocido, ya vamos a ver por qué. Más Simón Iscariote, el padre de Judas Iscariote, era reconocido por los sacerdotes, o por el Sanedrín, por los principales, pues, de lo que era allí el pueblo de Judá, allí en la tierra de Israel. Era conocido por lo que era el Sanedrín. Y su hijo también, pero de otra manera, como le digo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y bueno, cuando vamos a lo que es los Tehilim, podemos ver de lo que también es pues la traición o de quien iba a traicionar a Yeshua, porque tenemos salmos proféticos, y estos salmos proféticos nos hablan del traidor. Pero muchos dicen, bueno, es que Judas está destinado a ser el traidor. Pero, ¿qué dicen los salmos? ¿Hablan acerca de Judas? Tenemos que leer bien el texto
mis hermanos, y interpretarlo de la mejor manera. ¿Qué dice el Salmo 41, verso 9? Dice así, Salmos 41, verso 9, hablando del traidor, de la profecía mesiánica, pues de que iba a haber alguien que iba a traicionar a Yeshua, al Mashiach. ¿Y qué nos dice entonces Salmos 41, 9? Nos dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí tenemos entonces una profecía muy clara de el traidor. Y luego el traidor, el que iba a traicionar a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Yehoshua. Luego también, según los estudiosos nos hablan, el capítulo 55 de los Salmos también es un salmo profético y que tiene que ver también con el traidor, el que iba a traicionar al Mashiach, ¿sí? Entonces podemos leer en Salmos capítulo 55, verso 12 al verso 15. Por favor, si puede leer conmigo, si puede irse allí a los Tehillim, vaya conmigo entonces y leamos. Nos dice así el verso 12 al verso 15 de Salmo 55. Nos dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Elohim. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Así nos dice. Y bueno, este es un salmo, ¿sí? Que según los estudiosos también habla del traidor, de aquel que iba a traicionar a nuestro Mashiach. Pero ya leímos el Salmo 41, verso 9, y ahora el Salmo 55, verso 12 al 15. Pero ¿dónde dice que iba a ser Judas? Porque muchos dicen, no, es que estaba escrito que iba a ser Judas. Pero ¿dónde dice? Tenemos que aprender a leer, mis hermanos, bien, ¿sí? Hemos leído, sí hay profecía del traidor en los Salmos que hemos leído, pero no dice que iba a ser Judas. Hay profecía de alguien que iba a traicionar a nuestro Mashiach, pero no dice que era Judas, ¿sí? Mucho menos que era Judas Iscariote, como muchos dicen que ya decía la Torá que era Judas. No lo dice, no lo dice. Y por eso pues se dan algunas malas interpretaciones de lo que es la Torá. Por ejemplo, muchos dicen de que como Judas era el que estaba escrito que iba a traicionar a nuestro Mashiach, entonces dicen de que hay muchos que ya nacen perdidos, es decir, que nacen para perdición, que no tienen salvación, y que eso puede pasar hasta aquellos que pues como en este caso Judas, ¿verdad? Era servidor de Elohim, servidor de Yeshua, y que puede pasar en este caso entonces hasta en los servidores del Mashiach, es decir, que alguien viene y está toda su vida sirviendo al Mashiach y que si está destinado para perderse, se va a perder. Eso es una mala interpretación, es una mala enseñanza, porque nuestro amado Jehová no predestinó a nadie para que se pierda, mis hermanos. Estoy hablando
eh, de todos aquellos que no somos de la simiente corrupta, porque ya ese es otro tema. Si ya habría que mirar lo que es otro tema ahí de la simiente corrupta, pero es que muchos dicen que aún de la simiente eh, buena, podemos decir, o de la simiente de Abraham, alguien puede estar sirviendo al Mashiach toda su vida, pero está destinado a perderse, se va a perder. Y no es así, no es así. Aquí miramos en los Salmos que no dice Judas. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que Judas decidió ser él el traidor. Llámese porque no creía, no creía en realidad en Yeshua, llámese porque él tenía otros ideales, llámese porque pensaba que Yeshua iba a actuar de diferente manera. Mis hermanos, que fueron algunas razones, pero nunca, nunca de que él nació para perderse, porque no es así, no es así. Además, Judas era del pueblo hebreo, del pueblo, mis hermanos, del Eterno. Así que nadie que sea del pueblo del Eterno nace para perderse. Decide por su propia cuenta perderse. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. ¿Sí? Tenemos libre albedrío. Al contrario, hay quien nace, como por ejemplo el Sheliach Pablo, para salvarse, para ser salvo. O recuerda al profeta, al Nabí, que dijo: desde que estaba en el vientre de mi madre me escogiste. ¿Sí? Entonces hay quien sí a nuestro Elohim Jehová lo destina para salvación, con un propósito especial, entre los cuales es que salve a muchos también, por medio de esa persona, de esa alma, que le va a servir. Pero es algo muy especial. ¿Y quién puede decirle, porque a él lo escogiste para que se salve, pase lo que pase, se salve, y que te busque y que se redima y se salve al final? Nadie puede, digamos, contradecir el juicio de Dios o sus designios en ese sentido. Pero Él lo hace así, con algunos pocos y con los que Él quiere, con un propósito especial. Entre ellos Jeremías, entre ellos, el profeta Jeremías, entre ellos el apóstol Pablo. Pero es para salvación, los destinó para salvación. O sea, ellos iban a salvar sí o sí, ellos iban a redimirse antes de morir, hubieran andado mal, sí o sí, pero iban a salvar a muchos, y así fue, mis hermanos. Pero este es cuando alguien sirve al Mashiach y que a nuestro Elohim Jehová le tiene a bien para que, con un propósito especial, salvarle a él y que él salve a muchos. Pero nunca, nunca él destina a alguien para que se pierda. Así que Judas no era que estaba escrito de él que él iba a perderse, que iba a ser el traidor. Él decidió ser el traidor, lastimosamente. Entonces quiero que eso quede bien claro. El que se pierde por sí mismo. Por eso, vuelvo y repito, nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos si queremos la salvación, servir a Yeshua, guardar Torah, servir a Jehová, o el libertinaje, el pecado y pues perderse nuestra alma. Nosotros mismos decidimos a quién queremos servir. Aleluya. Ahora, continuando entonces con Judas, ¿qué significa su nombre? El nombre de Judas, mis hermanos, revela, como ya les dije, que él fue quien decidió ser el traidor. ¿Por qué?
porque Judas deriva de Yehudá, que significa alabado sea Jehová, Elohim, o alaba a Jehová Elohim, alabar a Jehová Elohim, darle alabanza a Jehová Elohim. El nombre de Judas nos está revelando que lo que Elohim quería era que él fuera alguien que le alabara y no que se perdiera. Así que esto nos está revelando su nombre. Que lo que les acabo de decir es una realidad, que Judas decidió por sí mismo ser el traidor. Pero el nombre de él quería decir alabanza a Jehová, Elohim. Y entonces eso nos está dando a entender que si hubiese sido por nuestro Elohim Jehová, pues, o el pensamiento de nuestro Elohim Jehová, no era que Judas se perdiera, pero Judas decidió ser el traidor. Y al decidir ser el traidor, se perdió. Porque muchos dicen, no se perdió. He escuchado por ahí algunos decir, no, Judas no se perdió. ¿Cómo que Judas no se perdió? Si está escrito de que, pues, le traicionó. Y Yeshua dijo, ay de aquel, por mayor condenación tiene el que me ha entregado a vosotros, le dijo a las autoridades judías, le dijo a quienes él fue entregado, pues, cuando ya le habían agarrado, dijo, mayor culpa tiene aquel que me entregó a vosotros. Así que es muy triste, pero es una realidad. Muchos queriendo enseñar una nueva revelación, dicen, no se perdió. Pero cuidado con las nuevas revelaciones. ¿Vienen de parte del Ruach de Elohim o vienen de un espíritu engañoso? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. En realidad, no podemos cambiar lo que los textos nos enseñan y su contexto también, y es que Judas realmente se perdió. Judas no se salvó. Judas se perdió, lastimosamente. Eso quiero dejarlo también bien claro. Bien. Y bueno, pero hablando de su nacimiento, probablemente nació en Keriot. Y pues ya sabemos que murió en Jerusalén, pero probablemente nació en Keriot. Y algunos estudiosos dicen que Iscariote significa que era, su nombre viene ahí de que era pues parte de un grupo que tenían los celotes y que ese grupo eran sicarios, se le llamaba sicarios. Así que ya sabe usted que la palabra sicario pues viene de la antigüedad y que ahora la han tomado para lastimosamente quitar la vida a muchos y a alguien que se dedica a quitar la vida y se le llama sicario, que son pagados y se le llama sicario, pero en realidad ya los sicarios se conocían en la antigüedad, en la época del Mashiach, y era un grupo que era parte de los celotes. Los celotes estaban contra todo lo que era el gobierno romano, contra la política romana y para defender al pueblo de Judea a su manera. Ese es el problema de los celotes, que ellos defendían al pueblo a su manera. Lo que pasaba también, como muchos estudiosos dicen, con Barrabás, ¿sí? Y lo que pasó también en un tiempo con Simón el Celote, que era otro de los discípulos de Yeshua, otro de los talmidim de Yeshua.
pero que él realmente se convirtió de corazón a lo que es nuestro Elohim y a servir a Yeshua, mientras que Judas no lo hizo de corazón. Judas tenía sus propios propósitos y según los estudiosos nunca se separó de los celotes y nunca dejó de ser de los sicarios que tenían los celotes, ¿sí? Y pues estos sicarios, mis hermanos, eran muy conocidos. Todos sabían que los sicarios eran de los celotes, de este grupo rebelde. Y los sicarios que tenían los celotes eran más conocidos también como terroristas. Así que prácticamente fueron los primeros terroristas también. Y eran sicarios, precisamente ese término por como ahora es conocido también, porque mataban a sueldo, o mataban, de acuerdo a los propósitos que ellos tenían, mataban a personas. Y eran expertos en usar la daga, según los estudiosos. Estaban contra el Imperio Romano y eran expertos también en usar la daga. Eran asesinos y con la daga eran muy hábiles, ¿sí? Y degollaban a sus adversarios. Y casi siempre era lo que hacían con la daga, degollar a los adversarios. Así que Judas, según los estudiosos, nunca dejó de ser de este grupo de los celotes y tampoco se separó completamente de los sicarios, que era dentro de los celotes a quien él pertenecía, a los sicarios que eran asesinos. Quizás en esos, según los estudiosos, en esos 3 años y medio que anduvo con nuestro Mashiach, dejó de asesinar, pero no se separó del grupo de donde eran estos asesinos llamados sicarios, que eran los celotes. Jamás se separó de ese grupo. Así que Judas andaba con nuestro amado Yeshua, pero su corazón estaba en otro lado. Judas caminó con nuestro amado Yeshua, pero su corazón, mis hermanos, estaba con este grupo de celotes. Qué tremendo. Y pues ya vimos los textos que hemos leído en Mateo 26, 14 al 16, y también donde leímos en Yohanan, Juan 6, 71, 12, 4 también, que él era uno de los 12, era uno de los 12 discípulos y de los 12 apóstoles, de los 12 Sheliachim. Y eso nos enseña mucho. ¿Y qué nos enseña? Que aún siendo nosotros teniendo ministerio grande, tenemos que tener cuidado de no caer, mis hermanos. Porque Judas tenía un ministerio grande dentro de los seguidores de nuestro Mashiach y era un apostolado. Pero lastimosamente cayó de ese apostolado, cayó de la gracia y no se levantó y se perdió. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque si Judas, que anduvo con el maestro, que fue un apóstol, que conoció al maestro, que conoció a Yeshua, caminó con él, le daba la mano, caminaba a la par ahí con él, si Judas se perdió, ¿cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande, mis hermanos, como escrito está? Así que debemos de estar alertas siempre, hablando en lo espiritual, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Judas, que se perdió. Pues no solo que traicionó a nuestro Mashiach, porque de alguna u otra manera, cuando Pedro le niega también
podemos decir que de cierta manera es una traición, pero Pedro se vuelve hacia Elohim, pide perdón de corazón. Mas Judas no hizo lo mismo y se perdió. Así que estemos alerta en lo espiritual, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, dentro de los 12, Judas tenemos nosotros conocimiento de que algunos de los apóstoles, por el mismo Bri Hadashah, algunos de los apóstoles, mis queridos hermanos y hermanas, eran más cercanos a nuestro amado Yeshua, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Juan, ¿sí? Era el más amado, el que caminaba con él siempre ahí cerquita, se recostaba en su hombro, etc. Tenemos a Pedro, que también le amaba mucho y siempre andaba ahí, y siempre preguntaba y indagaba y estaba cerca ahí, muy activo. Ahí estaba. Sí. Y tenemos también a Judas. ¿Y por qué digo que Judas era uno de los más cercanos? Bueno, ya vimos que cuando están en la mesa es uno de los que está allí también con el maestro como discípulo, como apóstol, pero algo que nos dice a nosotros de que Judas, mis hermanos, era uno de los más cercanos al maestro, es el capítulo 12 de Juan, en la Besora, en el verso 3 al 6, y podemos leerlo, que nos dice. Bueno, acá la historia es cuando, leámosla mejor. Dice el capítulo 12, verso 3, leamos desde el 1, y vamos a leer hasta el verso 6 para que entendamos bien. Dice así: 6 días antes de la Pascua, antes de Pesach, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Así que Yeshua llega ahí a estar con Lázaro. Recordemos que eran amigos también, y ya lo había resucitado, así que seguían siendo amigos. Regresa, ¿sí? 6 días antes de Pesach, y bueno, regresa ahí con Lázaro y todo. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, y aquí viene ya lo que nos da conocimiento de que Judas era uno de los que tenía más cargos, y muy cercano, pues entonces a nuestro Mashiach, de entre los 12 apóstoles, así como Juan y así como Pedro. Y dice el verso 3, entonces, valga la redundancia, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, y dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué nos dice eso? Que era el tesorero de entre los 12. ¿Y a quién se le da la tesorería? Sí, en una organización, en una empresa, en la cajal, en la congregación. ¿A quién se le da? Es obvio que a alguien que sabe contar, a alguien que es inteligente en las finanzas, obviamente, pero también a alguien que es de confianza. Porque alguien puede ser muy bueno en las finanzas, muy inteligente en las finanzas, con los números y todo, pero necesita que inspire confianza, que sea de confianza. Así que esto nos dice de que
de que Judas era uno de los apóstoles de los que más confiaba en nuestro amado Yahushua. Y no solo en nuestro amado Yahushua, porque él era quien tenía la bolsa, es decir, las finanzas. Él manejaba las finanzas de lo poquito que a veces recaudaban, les daban a ellos y todo, mis hermanos en los viajes con Yeshua y todo. Pero no solo era la aprobación de Yeshua, sino de todos, porque aquí no dice que alguien algún día se opuso a que él fuera el que manejaba la bolsa, ¿sí? O sea, las finanzas, no lo dice, así que todos estaban de acuerdo, no solo nuestro amado Yeshua. Quiere decir de que era alguien de confianza, tanto de los demás apóstoles como de nuestro amado Yeshua. Es decir, entonces, que podemos nosotros analizar esto y decir, bueno, en realidad Judas, Juan y Pedro eran los más cercanos. Nadie dice eso, pero esto que él era el tesorero nos da a entender de que así como Juan y así como Pedro eran muy cercanos de entre los 12 a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Yahushua, también lo era Judas. También lo era Judas. Y acá, mis hermanos, podemos analizarlo o deducirlo, pues. Muy bien. Sigamos entonces, mis hermanos, con lo que es el verso 14 al 16 del capítulo 26, que es donde iniciamos, porque aquí quiero que miremos algo que nos dice que, bueno, y volviendo a lo que acabamos de ver ahorita, de que Judas era tesorero, cuando esta María viene y enjuga los pies de nuestro maestro con ese perfume de nardo, pues él se sorprendió. Ahí miramos dónde estaba el corazón de él. Y además lo dice claramente acá que extraía de la bolsa, o sea, robaba. Y al mirar este perfume que fue derramado, dijo, qué desperdicio. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, ese perfume que fue derramado, que era de nardo, todo lo que derramó María y mis hermanos y enjugó con sus cabellos los pies de nuestro maestro, dicen que ese perfume de nardo, dicen los estudiosos, valía el salario de un año. Así que Judas dijo, bueno, qué desperdicio. Qué tremendo, mis hermanos. Pero bueno, ahora sí, vamos entonces a Mateo 26, 14 al 16, ya lo leímos, que dice que Judas acordó entregar a Yahushua por 30 monedas de plata. Pero en Lucas capítulo 22, cuando leemos en Lucas capítulo 22, y si usted quiere, váyase conmigo allá a Lucas capítulo 22, nos dice algo más, ¿sí? Lucas capítulo 22, y vamos a leer en el verso 3. Lucas 22, 3. Bien, estamos aquí, mis hermanos, en el programa El Predicador con el tema la traición de Judas Iscariote. Nos dice Lucas capítulo 22, verso 3, entonces, de la siguiente manera. Y entró Hasatán en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Qué terrible. Entró, ¿quién dice? Hasatán en Judas. Wow, entró en un apóstol. Entró en un apóstol. En Judas. ¿Por qué? Porque el corazón de Judas, él andaba con el maestro, pero su corazón no andaba con el maestro. Su corazón estaba en otras cosas. Su mente estaba en otras cosas. Y también Juan, capítulo 13,
Verso 27 nos dice lo mismo. En la besora de Juan, capítulo 13, verso 27 dice de la siguiente manera también. Y después del bocado, sí, porque estaban en la mesa, recuerde, Hasatán entró en él. ¿En quién? En Judas Iscariote. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y el verso 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque nadie se imaginó. ¿Por qué? ¿Por qué nadie entendió? Porque nadie se imaginó cuando le dijo esto. Porque era alguien de confianza, como ya les dije, no solo para Yeshua, nuestro maestro, sino que para todos los apóstoles. Así que nadie entendió, nadie sospechaba. Realmente solo nuestro amado Yeshua, solo nuestro Adón, solo nuestro Abba conoce el corazón de cada uno, mis hermanos. Solo Él conoce el corazón de cada uno. Y Judas tenía engañado a todos los demás apóstoles, pero no a nuestro Yeshua. Él ya sabía en qué andaba Judas. Así nosotros podemos engañar a nuestros líderes. Usted puede engañar a su roe, a sus roim, o sea, a su pastor, a sus pastores, pero no a nuestro Abba, no a nuestro Mashiach. Vea aquí, Judas tenía la confianza de todos y la tuvo en su momento nuestro Mashiach, pero nuestro Mashiach sabía muy bien en qué andaba él. Ahora, nuestro Mashiach sabía en qué andaba y confiaba en él porque él quería que Judas cambiara. Porque no estaba predestinado que Judas fuera el traidor. Él, vuelvo y repito, decidió ser el traidor. Y por eso es que se explica de que aunque nuestro amado Yeshua sabía en qué andaba Judas, seguía confiando en él. Seguía, mejor dicho, dándole la confianza. Porque quería que Judas reconociera que estaba equivocado, pero nunca reconoció. Nunca reconoció. Así hay muchos, mis hermanos, muchas personas están así. ¿Cuántas oportunidades para que reconozcas, tú que me escuchas? ¿Cuántas oportunidades para que reconozcas que has fallado? Que debes de volverte hacia nuestro Elohim. ¿Cuántas oportunidades te ha dado y no lo quieres hacer? ¿Cuántas oportunidades has tenido? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Infinidad de oportunidades. Yo creo que ya es el momento que reconozcas, que no te pase lo de Judas. Tuvo oportunidad, pero no se arrepintió. No se convirtió nunca. Esa es la realidad de Judas. Y que no te pase como a él. Y nosotros que servimos a nuestro Mashiach, recordemos que fue un apóstol entonces, que no nos pase como a él también. Cuidémonos, guardémonos para nuestro Mashiach. Así que aquí miramos, mis hermanos, en estos textos, que en Mateo 26, 14 al 16, donde hemos tomado base para este tema de Judas Iscariote, de la traición de Judas Iscariote, pues nos dice que que acordó entregar a nuestro Mashiach por 30 monedas de plata, pero Lucas 22, 3 y Juan 13, 27 nos da ya una revelación más profunda, más espiritual, y nos dice que Hasatán entró en Judas. Hasatán entró en Judas. Y eso ya es más espiritual, ya podemos ver prácticamente a Hasatán actuando directamente. ¿Sí? Podemos ver a Hasatán actuando ya directamente. Desde que tentó a nuestro amado Yeshua en el desierto, desde allí no actuaba tan directamente. Aquí está actuando ya directamente. Sabemos que después de que nuestro amado Yeshua fue tentado en el desierto por él 3 veces,
y resistió la tentación. Sabemos que nos dice Lucas allí en sus primeros capítulos, hablando de la tentación en el desierto, que a Satán se alejó por un tiempo, o sea, volvió a tentarle. Pero quizás miramos ahí a Satán tentándole a través de los fariseos, de los escribas, con las preguntas que le hacían. Cuando le preguntan, por ejemplo, de quién, a quién hay que darle tributo, y Yeshua les presenta la moneda y les dice, de quién es esta imagen acá, del César, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás allí estaba Satán, pero no se presentó tan claramente. Ya aquí sí lo vemos. Cuando miramos bien lo espiritual acá, sí vemos y claramente nos dice que Hasatán, Lucas 22:3 y Juan 13:27, entró en Judas. Y aquí está actuando más directamente Hasatán con los planes que tenía contra nuestro Mashiach. Y bueno, qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Ahora vamos a hablar de la muerte de Judas ya, para ir terminando, este tema, pero antes debemos de saber que hay textos apócrifos que hablan de Judas también, pero esos textos apócrifos, por si llegan a sus manos, quiero decirles que son falsos. Estoy hablando del Evangelio de Judas. Si no había escuchado, hay un Evangelio de Judas. Pero ese Evangelio de Judas es un texto falso. Nosotros acá en Raíces Hebreas enseñamos sobre textos que son llamados apócrifos, pero que tienen veracidad, que el hombre los ha quitado de la Torá, inclusive del Tanaj, inclusive libros completos, no solo fragmentos. Pero hay libros que en realidad son falsos, que en realidad no son de Elohim, como por ejemplo el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas lo han usado mucho la iglesia gnóstica, por ejemplo, hablando de que Judas pues se salvó, de que no se perdió y de que más bien fue el mejor apóstol que tuvo nuestro Mashiach, cuando no es así. Este texto apócrifo del Evangelio de Judas, por ejemplo, dice que una semana antes y un par de días más de entregar a nuestro amado Yeshua, de traicionarlo, que Yeshua lo reunió aparte y que le dijo que lo hiciera, algo falso, ¿sí? Y otros han llegado hasta el extremo de decir de que Judas tomó el lugar de Yeshua en el madero, y que quien quedó vivo fue Yeshua y que Judas murió en el madero. Imagínense qué blasfemia dicen, ¿sí? Inventan muchas cosas, y que los indoctos, que los que no escudriñan, se creen todo esto. Una falsedad tan grande como esa, dicen. Terrible. Pero, por eso yo le digo a usted, ese texto apócrifo del Evangelio de Judas es completamente falso. Es más, no hay un historiador contemporáneo como lo fue, por ejemplo, Flavio Josefo, ¿sí? Contemporáneo a la época en que vivió nuestro Mashiach y Judas también, obviamente, Judas Iscariote. Por ejemplo, Josefo no habla absolutamente nada de Judas Iscariote y ningún otro historiador. Así que no podemos inventar. Y inventar historias acerca de Judas Iscariote, aparte de lo que tenemos escrito en el Tanaj, en los Salmos, la profecía del traidor, que ya le dije que no decía Judas, pero bueno, Judas decidió ser él, y lo que tenemos en la Besora, en los Evangelios. No podemos inventar más, no podemos inventar nada, pues, porque lo que está ahí es real, pero no podemos inventar nada. Y este texto apócrifo del Evangelio de Judas es una mentira, es un invento, porque además de que dice este texto de que Judas Iscariote, ¿verdad? Estamos hablando, que Judas Iscariote escribió este evangelio,
Este evangelio se ha comprobado que fue escrito en el siglo 3 al siglo 4. Hay un debate ahí del siglo 3 al siglo 4 después del Mashiach. Y Judas murió, mis hermanos, ese mismo año que murió nuestro Mashiach y que nuestro Mashiach resucitó. El año el año 33 aproximadamente, ¿verdad? Porque hay un debate ahí, 33, 36, la muerte de Mashiach, bueno, y su resurrección. Pero bueno, en la misma época, Judas también murió. ¿Cómo es que Judas va a escribir el Evangelio de Judas? Judas Iscariote va a escribir el Evangelio de Judas Iscariote 300 años después. O sea, esa es una mentira. Una gran mentira que por lógica vemos, y solo eso derriba todo la falsedad que han creado con ese evangelio de Judas Iscariote. Solo eso, mis hermanos, derriba todo, porque él murió en el año 33 y el evangelio de Judas Iscariote, que supuestamente él lo escribió, fue escrito en el año 300. Entonces queda derribado completamente ese argumento de que es un evangelio verdadero. Es completamente falso este evangelio de Judas Iscariote. Y bien, para finalizar, la muerte entonces de Judas Iscariote. Miremos, para finalizar ya nuestro comentario, para finalizar este tema de la traición de Judas Iscariote. La muerte de Judas Iscariote, ¿cómo fue? Bueno, Mateo 27, 5 al 8. Quiero que leamos Mateo 27, 5 al 8, que nos dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y bueno, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Esto nos dice, hablando de la muerte entonces de Judas Iscariote, dice el verso 5, que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Pero algo otros dicen que se contradicen los textos, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 15 al 18, también nos habla de la muerte de Judas Iscariote. Pero nos habla un poco diferente. Y nos dice así, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 al 18. Y nos dice así: en aquellos días Pedro, Kefas, se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Iscariote, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, tenemos que Mateo 27, 5 al 8 nos dice que, hablando de la muerte de Judas Iscariote, que murió ahorcado, que fue y se ahorcó. Pero Lucas y Pedro, en Hechos 1, 15 al 18, y digo Lucas y Pedro porque Lucas escribió el libro de los Hechos y Pedro es el que está hablando acá en el libro de los Hechos. Entonces Lucas y Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 15 al 18, nos dice que se cayó de cabeza y se le salieron sus entrañas también. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Se contradicen los textos? En ninguna manera. En realidad, Judas murió ahorcado. Él se ahorcó. Pero, después de morir ahorcado, ahí donde estaba en ese árbol, cayó. Ya muerto, cayó y cayó de cabeza, se abrió la cabeza
allí, ¿sí? Donde cayó. Pero dice cayó de cabeza, es decir, se abrió la cabeza. Pero dice se le salieron sus entrañas. Eso significa que entonces se le abrió su estómago también. Ahora, ¿cómo explicar entonces? O se le abrió la cabeza o se le abrió el estómago. Los dos. Los dos. Ya explicamos de que, ya miramos sencillamente de que sí murió ahorcado y que no se contradice Mateo 27, 5 al 8 con Hechos 1, 15 al 18. Sí murió ahorcado, pero cuando estaba ya muerto, allí colgado, se reventó el lazo de donde se amarró allí en el árbol y cayó abajo y cayó de cabeza y se abrió su cabeza. Ahora, pero dice que se le abrieron sus entrañas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se le abrieron sus entrañas, las entrañas es en el estómago. ¿Pero qué se le abrió entonces? ¿La cabeza o el estómago? Los dos también. No hay contradicción. Cayó de cabeza, se abrió la cabeza obviamente porque cayó de cabeza en aquel despeñadero, en aquel lugar. Al caer de cabeza, obviamente cayó en piedra, se abrió la cabeza y no fue al instante que se le salieron sus entrañas, o sea, se abrió del estómago también, que pudo pasar. Pero según los estudiosos, pasó tiempo allí y el cuerpo se corroe. Entonces se infló y explotó y se le salieron sus entrañas. Se abrió de su estómago y se le salieron sus entrañas. Ahí está la explicación rápida, clara, concisa y sencilla. No hay contradicción entre los textos de Mateo 27, 5 al 8 y Hechos 1, 15 al 18. No hay contradicción, como dicen algunos. Así que mis hermanos, hasta acá vamos a llegar con este tema. Y pues de este tema de la traición de Judas Iscariote, espero que les haya sido de bendición y sirvamos de todo corazón a nuestro Marán Yeshua, a nuestro Maestro Yeshua, a nuestro Adón Yeshua. Que nuestro corazón y mente estén en la Torah, estén en Él. No solo nos miren ir a la cajal, a la congregación, si usted tiene alguna congregación, o estar ahí online, ahí en las oraciones. No, no, no. También que nuestro corazón esté allí con Yeshua, sirviéndole a Él con la Torah. Que nuestra mente también. Y que entonces así hagamos su voluntad y cuidemos nuestra salvación. Muchas bendiciones, mis hermanos. Este ha sido su programa El Predicador y hemos llegado al final del tema de hoy, el cual ha sido la traición de Judas Iscariote. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice hasta el próximo programa, si Jehová así lo permite. Muchas bendiciones a cada uno entonces y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Amén.